Hola, yo soy Rebeca Ricoy, soy directora de marketing en Duolingo para Latinoamérica y para Europa. Duolingo, si no la conocen, es la aplicación por excelencia de educación, tanto aprendizaje de idiomas como matemáticas, música. Es la más grande en el mundo. Y los invito a que escuchen este episodio de Cuentos Corporativos para que aprendan un poco más acerca de la aplicación, cómo trabajamos y también un poco más acerca de mi carrera profesional y lo que me ha llevado, las sesiones que me han llevado a tener el cuento de vida que hoy en día tengo. Hola amigos de Cuentos Corporativos, mi nombre es Adolfo Álvarez y con mi compañero Adrián Palomares resulta que hemos tenido una plática con alguien que representa una marca internacional, mundial, un monstruo verde, y no se trata de Hulk, que se dedica a transmitir conocimiento. No quiero decir más para no spoilear el episodio. ¿Tú qué opinas, Adrián? Pues mira, la verdad es que ha sido una conversación muy interesante porque, como bien dices, es una marca que transmite conocimiento, pero que lo hace o busca hacerlo de una manera muy entretenida, ¿no? Porque muchas veces comienzas en esta aplicación jugando y te vas involucrando, te vas metiendo en el día a día y resulta que te vuelves un adicto y que no puedes dejarlo, ¿no? Yo puedo decir que aquí en mi casa tengo a una niña que se ha convertido en adicta de estar ahí metida, de estar aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo, y es pues algo que ya difícilmente puedes sacar. Y yo creo que esta es la magia de esta marca que hoy les venimos a compartir con la historia de su directora de marketing regional para Latinoamérica y Europa, Rebeca Ricoy. Y bueno, vamos a comenzar esta historia como siempre, diciendo nuestras palabras mágicas. Había una vez una niña nacida en México, que desde muy pequeña identificó que en la comunicación a los demás estaba su pasión. Estudió ciencias de la comunicación en el Tecnológico de Monterrey, para posteriormente hacer un MBA en la Universidad Anáhuac del Norte y una maestría en gestión de empresas de entretenimiento en Vancouver Film School. Nuestra niña inicia su carrera profesional en Avon Cosmetic y Estée Lauder Companies, involucrándose en el desarrollo de estrategias de medios digitales, la gestión de plataformas de comercio electrónico y la supervisión de equipos de comunicación. En ese inter, se desempeña también como docente en instituciones como la Universidad de Anáhuac y Centro. Rebeca Ricoy, nuestra invitada, es directora regional de marketing para LATAM y Europa en Duolingo, la aplicación de aprendizaje de idiomas más grande del mundo, que utiliza inteligencia artificial para cumplir su misión de hacer que la educación sea gratuita, divertida y accesible para todos. Su trabajo consiste en identificar mercados potenciales para después diseñar, crear, evaluar y adaptar estrategias de marketing a los diferentes países. Duolingo fue creada en el 2012 por el guatemalteco Luis Von Hahn y hoy tiene más de 35 millones de usuarios que además tienen la posibilidad de aprender más de 40 idiomas. Actualmente, Rebeca vive en Pittsburgh, Pensilvania, donde se encuentran las oficinas centrales de Duolingo. Rebeca, bienvenida a Cuentos Corporativos, un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias, qué bonita introducción. No, gracias a ti, Rebeca, por acompañarnos. Y bueno, nosotros en Cuentos Corporativos tenemos varias creencias luego de casi 5 años compartiendo historias de quienes nos permiten conocerlos un poco más. Y de eso tenemos la firme convicción de que somos parte o el resultado de esas historias, de nuestros padres, de nuestros mentores, de nuestros amigos, de los dolores. Del lado de Rebeca, ¿cuáles son esas historias que te han traído hasta aquí? ¿Cómo llega Rebeca a este momento? Sin lugar a dudas, no es una historia lineal. Hay muchos recovecos, vueltas en U, vueltas hacia la izquierda, hacia la derecha. Eh, y,
y sin duda mi familia tiene mucho que ver. Ahí como anécdota, mi familia es una familia llena de académicos muy estudiosos, todos tienen doctorado, todos son científicos. Y yo soy la oveja negra que desde que era muy chica yo le dije a mi mamá, yo nunca voy a hacer un doctorado. Y años después ella se burla de mí porque me dice, pues tú no hiciste un doctorado, pero hiciste 2 maestrías y eso cuenta como un doctorado, así que pues ahí te lo dejo al costo, ¿no? Entonces, desde un poco de rebeldía empezó este camino de no querer ser académica, pero terminé también siendo profesora. este, y de querer dedicarme a otra cosa. Yo estudié comunicación porque yo tenía el anhelo de ser productora de cine. Y de hecho, antes de trabajar en el mundo corporativo en Avon y en Estée Lauder, yo empecé en producción, empecé siendo asistente de producción en MTV, después en agencias, y estando ya en agencias fue que conocí como tal el mundo del marketing, de la publicidad. Y casualmente en mi primer maestría de gestión de empresas de entretenimiento, que la hice con el anhelo de conocer más acerca de la producción de cine, que por supuesto que lo hice, ahí fue donde realmente conocí el otro lado del marketing, donde también aprendí lo que es ser project manager. Y dije, creo que también sería bastante buena para hacer eso, sin lugar a dudas, de la producción al project management y a la gestión de estrategias de mercadotecnia. Curiosamente hay una línea bastante interesante en común. Y pues siempre he sido muy curiosa y creo que eso es justamente lo que ha hecho que he dado como vueltas de un lado hacia el otro. Entonces entré en producción, de ahí me pasé al mundo de las agencias, después sí quise tener yo mi casa productora, después me di cuenta que el estilo de vida no era para mí, entonces regresé al mundo de la mercadotecnia. De ahí, estando en agencias, llevando cuentas como Volkswagen, cuentas alcohol, etcétera, dije, ¿qué sería estar del lado del cliente? Entonces, ser la dueña de las decisiones, ¿no? Y ahí fue cuando di el salto a Avon. De ahí la ambición y de nuevo la curiosidad me llevó a Estée Lauder. Y de ahí tenía mucho este sueño. Hasta ese momento mis roles dentro de los mundos corporativos era de este tema de change management, ¿no? De convencer a estas empresas que tienen más de 100 años de existir, que lo digital es y que hay que hacer redes sociales y que hay que ser rápidos y que hay que ser veloces. Yo decía, es que esto es imposible, o sea, mover estos dinosaurios es muy, muy complejo. Yo quiero estar en una empresa que esté a la vanguardia de eso, que no tenga que convencer a nadie de que eso es lo importante, para que realmente pueda ahí crear y hacer cosas. Y pues eso me llevó a que un día un headhunter en México con quien tengo una gran relación me habló y me dijo, te prometo que tengo la chamba de tus sueños. Y era ser Country Marketing Manager para Duolingo en México, cuando Duolingo aún era una empresa bastante pequeña que no tenía área como tal de mercadotecnia. Yo fui una de las primeras Country Marketing Managers y experimentos para la empresa de qué era expandirse internacionalmente. Y así es como empecé hace ya casi 6 años dentro de Duolingo. Oye, Rebeca, a ver, platícanos un poco de hace 5 o 6 años, cuando llegas a Duolingo. ¿Cómo fue el cambio de pasar de los grandes corporativos de los cosméticos a una startup? ¿Y qué le recomendarías a alguien que está como en ese proceso, ¿no? ¿Qué debería de tomar en cuenta? Sí, es muy distinto, sin lugar a dudas porque además yo me fui, imaginar, de un corporativo de Estée Lauder con marcas de lujo y un gran renombre y una empresa con muchísimo renombre, a una startup que en ese momento aún era privada, que en total era una empresa como de 200 personas. El área de marketing éramos menos de 10 personas y yo tenía que ya trabajar de manera remota porque no había oficinas y bueno, de hecho seguimos sin oficina en México. Entonces, sola en mi casa antes de la pandemia, porque después de la pandemia es muy común el tema de trabajo remoto, pero antes de la pandemia no era todavía tan común. Y fue un cambio, sin lugar a dudas, bastante rudo y además también en tema de cultura. Las startups en general, pero sobre todo Duolingo, es una empresa muy transparente, muy rápida, en donde todo sucede en Slack, donde todo se comparte, donde los documentos son en Google y entonces se trabaja en tiempo real.
Y pues yo no venía de eso, o sea, yo venía de aguas, todo es político, todo es tal, no compartes nada hasta que ya esté listo, con quién tienes que generar alianzas para poder vender, para poder, o sea, era muy, muy distinto. Entonces, afortunadamente tuve grandes mentores al entrar a Duolingo y en esa transición que me ayudaron a rápidamente adaptarme a la cultura. Lo que yo les aconsejo, o sea, uno es, sin lugar a dudas, es un riesgo dar el salto del mundo corporativo a una startup. Yo tenía grandes amigos y amigos de la familia que me decían, estás loca, ¿cómo vas a dejar una dirección en un corporativo como Estée Lauder a irte a una startup que aún es privada, que no tiene ni idea cómo le va a ir? Y lo que yo les recomiendo es, uno, es que hagan muy bien su chamba de investigación para ver quién está detrás de esa startup, quién la está apoyando, quién es el CEO, o sea, cuál es la visión de esa empresa que tienen, la quieren vender o realmente quieren construir un futuro a 100 años. O sea, cómo entender muy bien quién está detrás de ese, porque lo que estás comprando al entrar a esa chamba es un potencial, no es la actualidad. Y si de verdad ven el potencial, pues ya den el salto, ¿no? O sea, pero hagan muchas preguntas en las entrevistas de trabajo, por ejemplo, hagan muchísimas preguntas para entender la cultura y para entender quién está trabajando en esa startup, para ver si realmente tiene potencial. Para mí, sin lugar a dudas, fue un riesgo, pero no me arrepiento ni un segundo de haber dado ese salto. Fue la mejor decisión de mi vida. Rebeca, me voy a regresar a lo que es tu génesis y ahí tengo la consulta de preguntarte en qué momento te diste cuenta de que el marketing y la educación podían ser una combinación poderosa para lo que es tu día a día, para lo que es la vida y para lo que es lo que incluso lo estás haciendo hoy en día, ¿no? Sí, o sea, creo que para mí el marketing es una extensión, va a sonar un poco una locura, pero de lo que es el cine, que es contar historias. Y hay de marketing a marketing. Claro que hay marketing que, ¿no?, que solamente existe para vender y esa es la única historia que cuenta y pues ni modo, esa es la cuenta que, ¿no?, tristemente es la única historia que cuenta, pero hay muchas formas de contar esa historia. Entonces, para mí el marketing, lo que está al trasfondo es la historia que cuentas. La historia que cuentas en todo, en tu producto, en redes sociales, en absolutamente todo. Eh, y, y bueno, la educación, de nuevo, de origen a mi familia, pues es un componente súper importante, ¿no? O sea, creo que lo más importante en un ser humano es esa curiosidad por saber más. Y si todos tuviéramos esa curiosidad, el mundo no estaría como está en este momento, es lo que podría yo decir. Entonces, para mí el poder juntar las dos pasiones y además, en el caso de Duolingo, que es una educación que es hacerla accesible para el mundo, es apasionante. Porque siempre digo, siempre vas a tener un mal día, siempre. Ojalá y sean menos los malos días, ¿no? Pero no es lo mismo tener un mal día sabiendo que estás haciendo algo que es benéfico para el mundo que tener un mal día que lo único que estás haciendo es enriqueciendo a unos cuantos porque estás vendiendo un lipstick, ¿no? Que era el caso de lo que yo hacía antes. Oye, Rebeca, hoy nos acabas de decir, ¿no? Volteando la mirada después de estos 5 o 6 años, dices que cambiar a Duolingo ha sido la mejor decisión de tu vida. Pero hubo momentos, sobre todo al principio, donde esa decisión se pusiera en duda, donde tú dijeras, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, o dudaras un poco del paso que habías dado. La verdad, no, nunca, ni un día. O sea, más bien mi tema era como de, ¿esto es real? O sea, ¿neta? O sea, ¿en qué momento va a salir como aquí el monstruo de las 100 cabezas que no había visto en el proceso, ¿no? Y pasaron las semanas y los meses y yo seguía en un estado como de luna de miel, que o sea, ¿en qué momento se va a acabar la luna de miel? ¿No? Y llevo ya casi 6 años y sin lugar a dudas ya no estoy en una fase de luna de miel, o sea, ya veo las cosas como son y veo lo positivo y veo lo negativo, pero es la mejor chamba de mi vida y yo no tengo anhelo alguno de cambiarme de trabajo. O sea, el happy problem, como se dice en inglés, ¿no? El problema feliz que tengo es, no tengo ni idea qué haría si no fuera Duolingo. O sea, tendría que seguramente yo crear mi propio negocio porque no me veo trabajando en ninguna otra empresa, esa es la realidad.
Wow. Y bueno, entonces entremos a conocer un poco más sobre Duolingo. Vemos que además detrás de ti está Duo, Sí. que es el famoso búho de Duolingo. Y bueno, llama mucho la atención que un modelo de educación en una aplicación se haya mantenido durante tanto tiempo, sobre todo porque de lo que he tenido la oportunidad de hablar con personas que han hecho aplicaciones de otro tipo, puede ser de aprender incluso finanzas o de aprender otras técnicas, es lo difícil que las personas se mantengan en el carril y no abandonen. Cuéntanos cuál es el secret sauce de Duolingo para lograr que eso se mantenga, porque tengo entendido que ahí es donde radica el secreto, ¿no? Sí, el reto más grande para Duolingo es justamente el tema de retención, es hacer que todos regresemos a la aplicación una vez al día a hacer nuestra lección. Y de ahí surge este tema de hacer que parezca que cuando estás aprendiendo estás jugando un juego, esta parte lúdica. Surge justamente para poder motivarte a que regreses. De ahí también surge la intensidad de la personalidad de Duo, porque la única misión, o sea, lo que está detrás de esa intensidad o esa locura de Duo es que hagas tu lección, es que sigas aprendiendo. Entonces, toda esta parte que parece un juego, a mí me encanta cuando me dicen, yo juego a eso del Duolingo, digo, perfecto. O sea, ese es justamente nuestro objetivo, que tú sientas que estás jugando. Y entonces que en lugar de que pases tiempo en TikTok o jugando otro videojuego, o haciendo cualquier otra cosa, hagas tu lección de Duolingo. Y de ahí también surge un poco el origen de la locura que se ve en redes sociales de Duo y demás, porque nosotros sabemos que si hacemos contenido de haz tu lección, no sé qué, para aprender un idioma tienes que, no va a funcionar, nadie lo va a ver, no se va a volver viral. La gente quiere ser entretenida y quiere ser divertida. Entonces, bueno, pues vamos a entretener a la gente bajo esta intensidad de Duo, que es cuando ves un TikTok de Duo, lo único que, o sea, lo que piensas es, ups, no he hecho mi lección. Así de, qué intenso Duo está detrás de mí porque quiere que haga mi lección, porque esa es la misión de Duolingo. Por eso hace poco Duo hasta se murió, Sí, ¿no? sí, me tocó Y, verlo. y gracias a que todo el mundo hicimos nuestra lección alrededor del mundo, revivió Duo. Esa es la misión, para eso existe Duo. Entonces, esa es la magia. La magia de retención es regresar a la gente, por eso existen las rachas, por ejemplo. ¿No? Y entonces sabemos personas, yo soy una intensa de la racha, ya casi llego a los 1000 días de mi racha, soy la más feliz, pero hay otras personas que la racha no les importa tanto, sino que son súper competitivos y entonces lo que quieran es ganar cada semana. Hay diferentes rankings y lo que quieren es estar en número 1 del ranking, ¿no? Y eso es lo único que les interesa. Entonces, bueno, cada quien tiene su estilo y encuentra lo que le puede llegar a motivar para regresar a hacer su lección. Entonces, de eso se trata. Y de manera añadida, digamos, a como secret sauce que tiene la empresa es algo que le llamamos el Green Machine, ¿no? La máquina verde detrás de Duolingo, que es en gran parte la cultura, que es una cultura de muchísima experimentación. Entonces, dentro del producto, si tú ahorita abres el producto, vas a ver cientos de experimentos que están corriendo. Evidentemente no te estás dando cuenta que están corriendo. Y la experiencia que tú pudieras estar teniendo en una app a la que yo tendría en app sería completamente distinta. Porque lo que pasa es que están corriendo cientos de experimentos todo el tiempo, haciendo A/B test para ver qué es lo que funciona mejor. Y por supuesto que muchos de esos experimentos van alrededor de la retención. ¿Cómo hago que regreses? ¿Cómo hago que te quedes más tiempo para que estés haciendo? Entonces, constantemente estamos optimizando y optimizando y optimizando justamente para hacer que la aplicación cada vez sea mejor. Y nunca consideramos nuestro producto como un producto finito. Siempre está en constante evolución. Rebeca, podríamos decir que ustedes son uno de los grandes casos de éxito de gamification, ¿no? Ayúdanos un poquito a explicar qué es el término gamification y a darnos 2 o 3 tips que alguien se pueda llevar si quiere de pronto
utilizar esto en su emprendimiento. Sí, o sea, el origen de gamification, literal, gamification viene del nombre game, que es juego, ¿no? Entonces es cómo haces que tu producto, la experiencia que tú le estás ofreciendo al usuario parezca que sea lúdica, parece que sea un juego. Y entonces, por eso, de ahí viene, de hecho, el mismo personaje, la creación de dúo de los otros personajes que están dentro de la aplicación, como Lily, como usted, todo esto es a partir de una gamificación, para que sientas que la gente está jugando cuando está utilizando el producto y que sea entretenido. Entonces, si tú tienes una startup y demás, lo que tienes que pensar, uno es entender qué servicio estás tratando de ofrecer o qué estás tratando de resolver. Y de ahí encontrar, bueno, cómo puedes hacer que esa experiencia sea más ligera, entretenida y divertida para el usuario. De nuevo, en cuanto a claves, es que seguramente no vas a encontrar la respuesta final de inmediato. Todo parte de la experimentación. Entonces, mi consejo número uno es experimenta, experimenta, haz pruebas y pruebas y pruebas, crea una hipótesis, cómo vas a medir esa hipótesis, cuál va a ser tu A/B test, cuál sería el éxito de esa hipótesis y sale. O sea, yo siempre le digo, por ejemplo, a mi equipo, porque en marketing también hacemos muchísimas experimentaciones, ¿no? Y muchos test de todo. Siempre les digo, imagínense que están de regreso a la secundaria o a la prepa en sus clases de química, en donde, pues no sé si en todas las escuelas, pero en la mía tenías que crear una hipótesis, una metodología, hacer el experimento y de ahí ver si era cierto o falso. Entonces, imagínense que están vuelta en clases de ciencias, en donde tienes una hipótesis, una metodología, cuál es el resultado esperado, si es verdadero o falso y ciertos aprendizajes. Eso es lo que tienen que hacer, así tiene que funcionar. Y si hacen eso constantemente, de manera continua, todo el tiempo, su producto va a ir mejorando vez tras vez y van a poder lograr que su producto sea cada vez más lúdico, que es lo que está de origen en la gamificación. Rebeca, no todos los días tenemos la oportunidad de tener en nuestros micrófonos a alguien que representa a una startup que ha sido eh, tan llamativa, tan representativa en el mundo de lo que es escalar y volverse viral y realmente llegar a tantas personas como hoy en día, usuarios, como hoy en día lo ha hecho. Entonces, quisiera pedirte por favor que nos cuentes la historia de este famoso guatemalteco, de Luis Bon, porque muchos sabemos probablemente de la historia de Airbnb, de cómo vendieron cereales para poder sobrevivir, o de Uber y de cómo no conseguían taxis en París, y de ahí nace ese aha moment. ¿Cómo nace la historia para Luis con Duo? Sí, bueno, Luis, para quien no sepan, Luis Bonan es el fundador, bueno, el cofundador de Duolingo. Él es de Guatemala. Él es matemático, se va a vivir a Estados Unidos para hacer su carrera universitaria. Y su primer invento no fue para nada Duolingo, sino fue CAPTCHA, que ya hoy en día no se usa tanto, pero que era como código que cuando entrabas a una página para detectar que no fueras un robot, venían unas letras como raras y tú tenías que ahí transcribirlas, ¿no? Él es el creador de CAPTCHA. Wow. Y hay toda una historia detrás de por qué CAPTCHA es lo que es, que no me voy a meter en eso, pero en realidad, porque todo el mundo odiamos los CAPTCHAs, pero en realidad el origen del por qué existen los CAPTCHAs es súper interesante, ¿no? Pero eso es otra historia. Y después crea el reCAPTCHA, que es el de las imágenes, en donde vas identificando, ¿no? Que ese sí es mucho más utilizado. Marca una bicicleta, marca un coche, Exactamente. marca Tal una cual. llanta. Exactamente. Y bueno, esas empresas las vende a Yahoo y a Google, y con eso, pues Luis ya, ¿no? Millonario, o sea, ya muy acomodado, él ya se veía siendo profesor, justamente académico, ya de por vida, porque pues económicamente ya no requería de mucho, ¿no? Ya estaba bastante cómodo. Y entonces era profesor de Carnegie Mellon University en Pittsburgh, que por eso es el origen de por qué las oficinas centrales están en Pittsburgh. Y tenía un alumno, Severin Hacker, un suizo,
que estaba haciendo su doctorado en Carnegie Mellon University. Y juntos crearon la idea de Duolingo, justo como en tratando de buscar qué puede ayudar al mundo, ¿no? Pues el tema de los idiomas, imagínate, un guatemalteco y un suizo que vienen de origen alemán, ¿no? O sea, idioma alemán, idioma español, migrantes en Estados Unidos, entienden la necesidad y la importancia de saber un segundo idioma. Y cómo saber un segundo idioma, sobre todo el inglés, puede de verdad cambiar tu vida. Y yo lo veo. Yo aprendí, tuve la fortuna de aprender inglés muy chiquita, porque mis papás estaban haciendo su doctorado en Estados Unidos y entonces a mí me tocó vivir en Estados Unidos de chiquita. Y de verdad que sí, o sea, el saber el inglés al nivel que yo lo sé hoy en día fue el regalo más grande que mis papás me pudieron haber dado. Entonces también valoro muchísimo eso. Pero bueno, ellos, regresando a la historia de ellos ahí empiezan a crear Duolingo. Muy al inicio de Duolingo, toman parte de la misma metodología que sucedía con los CAPTCHAs, que era en realidad los CAPTCHAs eran textos que todavía no estaban digitalizados y eran textos que era muy difícil de que pudiera la tecnología como transcribir y digitalizar. Y entonces lo que estaban pasando con todos estos captchas es que estaban aventando pedazos de textos que eran ilegibles para la computadora leer, y como miles de personas estaban poniendo y estaban transcribiendo con los captchas, en realidad a nivel de volumen estábamos ayudando a transcribir todos estos textos, ¿no? Estamos hablando de pues un poco los orígenes del internet, ¿no? 90s, 2000s. Y entonces cuando empezaron a crear Duolingo, pues ellos no eran para nada expertos en un tema de aprendizaje de idiomas, para nada. Entonces, la primera metodología era de transcripción. Utilizaban textos de un idioma a otro y entonces pensaban que si lograban que la gente transcribiera y lograra traducir, iban a poder ayudar a traducir textos a nivel volumen para CNN, para el New York Times, etcétera, pero también que eso iba a ayudar a la gente a que aprendiera un idioma. Poco tiempo después contrataron ya a un experto en aprendizaje de idiomas, se dieron cuenta que esa metodología no funciona, que la gente no aprende un idioma nada más traduciendo, y entonces descartaron esa parte y ya empezaron a crear toda una metodología de aprendizaje. Pero así es como surge Duolingo. Surge a partir del entendimiento de la importancia de saber un segundo idioma, y también de ahí surge también la misión de poder hacer que la aplicación sea gratuito y que luego poco a poco encontrar un modelo de negocio que sea sustentable, en donde, claro, que es una empresa que hoy es pública, que cotiza en la bolsa, que genera dinero, pero que también sigue ofreciendo una versión gratuita para las personas que no pueden pagar la suscripción que tiene Duolingo. Ok. Oye, Rebeca, los cofundadores de Duolingo que ya nos platicabas, Luis Bon y su socio, cuidan mucho su imagen, ¿no? Casi no participan en medios. Tú que has trabajado con ellos, en particular con Luis, ¿qué consideras que le has aprendido? ¿Cómo es trabajar un día con Luis Bonan? Sí, Luis sí es bastante público. Severin es mucho más reservado, eso sí. A veces sorprende a mucha gente que, digo, pues Luis trabaja a unos metros de donde yo estoy y lo vemos todos los días en la oficina, y es impactante cómo Luis se sabe, o sea, somos hoy en día como 800 personas en la empresa. No creo que se sepa el nombre de las 800, pero cuando menos de la mitad sí se sabe el nombre y el rol de la persona. Es impactante. Y Luis es una persona muy casual, o sea, muy, muy, muy casual, muy sencilla, muy inteligente. De hecho, es considerado un genio como tal. Es alguien que te agarra la idea, es muy creativo, es muy divertido, es latino, entonces le encanta divertirse y le encanta ver que la gente se divierta en la oficina. ¿Qué te digo? Yo, o sea, con él tengo una relación bastante como directa, en donde yo le tiro una idea y en cuestión de segundos me la agarra y me cuestiona dos que tres cosas y bueno, órale, vas, ¿no? Ejecútala. Es, es, es un hombre también muy humano, en donde yo siempre digo que si algún día
él dejara de ser CEO, tal vez ese día yo considerara dejar Duolingo. Así de tanto como creo en su liderazgo y en lo que está haciendo para la empresa. Realmente creo que así como hay muchos CEOs de techs que dices, ay Dios, qué locura, con Luis no tengo esa sensación para nada. Está haciendo las cosas para bien. Claro que quiere hacer negocio, por supuesto, ¿no? Pero lo hace siendo humano ante todo. Y eso es como muy, muy importante. Pero es muy sencillo. Los dos, Severin también es súper sencillo. Y los vemos en la oficina todo el tiempo. Y son parte del equipo. Bueno, y aprovechando que también está con nosotros cabeza de marketing de Duolingo para América Latina, es importantísimo preguntarle por qué hace unas semanas atrás decidieron que había o que Duo tenía que morir. Y luego, ¿por qué revive? Entonces, vámonos con esa pregunta luego de estos comerciales. Ya regresamos. Somos Sport Madness. Nos dedicamos a hacer realidad los eventos deportivos de empresas, escuelas, universidades e instituciones gubernamentales. Desde carreras empresariales para celebrar una fecha especial o para aportar a una causa social, organizar tus torneos de fútbol, pádel, básquet o golf, ofrecer conferencias de bienestar o crear team buildings con componentes deportivos. Visítanos en www.sportmadness.club y hagamos realidad tu próximo evento deportivo. Rebeca, antes de irnos al corte, te preguntaba sobre la estrategia de marketing que desarrollaron detrás de lo que es este comunicado de la muerte de su mascota, el búho Duo. Y en redes sociales veíamos un mensaje que decía: con gran pesar informamos de la muerte de Duo, conocido formalmente como el búho de Duolingo. Cuéntanos acerca de esta estrategia de marketing. También he estado viendo algunos espectaculares recientemente en la Ciudad de México que aparece la marca verde, el Pantone Verde Duo, con una frase que dice Red Flag. ¿Qué nos puedes decir acerca de estas estrategias, por favor? Claro, pues el origen de ambas estrategias, que son un poco distintas, son dos campañas distintas, es justamente esta parte lúdica, ¿no? Y de entretenimiento de la aplicación. Y es el tipo de marketing que nosotros hacemos, que es de entretenimiento. O sea, nosotros nos gusta entretener a la gente. Y el origen de la muerte de Duo, curiosamente, surge del producto. Que eso creo que mucha gente pues no sabe. La razón por la que decidimos matar a Duo es porque no sé si se han dado cuenta que también hubo un cambio en el icono de la aplicación, que era Duo con los ojitos así como justo si estuviera muerto. Sí. Esos cambios surgen del equipo de producto, en donde justo experimentan qué va a funcionar más para que la gente regrese. O sea, esos cambios de la app, la idea es que la gente regrese a la aplicación. Cuidamos mucho los momentos en el año en el que hacemos esos cambios. Y bueno, surge y hacen diferentes experimentos, tienen diferentes iconos y a un nivel muy chiquito de usuarios les cambian los iconos para ver cuáles funcionan mejores, o sea, cuáles hacen que más gente regrese a la aplicación. Y entonces gana este icono con los ojitos así, que ni siquiera era en ese momento este es el dúo muerto, simplemente era un dúo, no sé, que parecía o envenenado o muerto, sabrá Dios, ¿no? Pero era ese cambio. Y de ahí, pues producto le avisa marketing, ay, ya está, va a ser este cambio. Y de ahí marketing es donde se vuela la cabeza, porque así funcionamos nosotros. Dijimos, ay, parece que Duo se murió, ¿por qué no matamos a Duo? Y así surge todo, la verdad. Me encantaría decirles que hubo una gran estrategia de meses y meses y meses generando esta historia y elaborando el arco, ¿no? Y la narrativa. La realidad es que no fue así. La realidad es que todo esto sucedió en cuestión de 48 horas y al día fuimos
viendo cómo reaccionaba la gente y al día, en el momento, íbamos iterando y cambiando y adaptando la estrategia y viendo qué iba a pasar y entonces, ok, va a revivir y en qué momento va a revivir y cómo va a revivir y quién lo mató y de ahí en los diferentes mercados, bueno, qué va a pasar en cada mercado. Y también la realidad es que todo esto sucedió de una manera tan rápida que teníamos otras campañas corriendo en muchos de los países. En México específicamente es a la que tú te refieres, que es una colaboración que hicimos con Librerías Gandhi, que es otra marca icónica en el país. Es una marca que a mí me encanta desde que yo estaba todavía en la carrera. He admirado muchísimo el trabajo de Librerías Gandhi. Y entonces es una colaboración en donde, si bien hay una parte que es el dúo, con donde dice Red Flag, hay otra parte de la publicidad, del espectacular, que es la parte de Librerías Gandhi. Entonces esa es una colaboración que se hizo al mismo tiempo y que lo hizo mi equipo, la Country Marketing, bueno, la Regional Marketing Manager Kim Neanda, con el equipo de Librerías Gandhi y con Montalvo, que es la agencia, tanto nuestra agencia de redes sociales como la agencia también de muchos años de Gandhi. Y así es como surge. Me llama mucho la atención cómo de pronto se fueron armando esas estrategias que se volvieron, bueno, totalmente virales. ¿Cómo nos puedes platicar un poco de cómo se conforma tu equipo? O sea, ¿qué áreas están dentro de tu equipo de marketing? ¿Cuántas personas lo conforman? Claro, a mucha gente le sorprende esto, pero todo el equipo de marketing a nivel global, o sea, todo el equipo de la compañía, somos menos de 50 personas. Sí. Es un equipo muy pequeño y eso es de hecho bastante bueno porque eso nos permite ser mucho más ágiles a que si fuéramos un equipo de 200 personas. Y mi equipo específicamente, que es los encargados justamente de Latinoamérica y de Europa, somos una persona en Brasil, una persona sentada en la Ciudad de México que ve todo Latinoamérica hispanoparlante, una persona en Alemania, una persona en Francia, ahora una persona en Italia y estamos por abrir en Polonia y en Turquía. Eso es todo. Es una persona por mercado. Y esa persona, ese Country Marketing Manager, es el dueño, amo y señor de su mercado, de todo lo que tiene que ver con marketing, desde relaciones públicas, desde evidentemente redes sociales, trabajo con influencers, en los mercados que hay campañas de televisión, de anuncios de televisión, son encargados de producir eso, son encargados de producir y ejecutar toda la estrategia de marketing dentro de su mercado. Evidentemente, necesitamos tener grandes socios y partners de agencias en cada uno de los mercados para poder ayudar a escalar esto y poder ejecutar la estrategia. Pero es una gran persona en cada mercado. Y hablando de productos que comentabas hace unos minutos, yo tengo una curiosidad muy grande. ¿Cuántos idiomas hoy en día viven dentro de Duo? ¿Y cuál podría ser el más raro? No sé si hoy en día tienen Esperanto o tienen algún otro tipo de idioma. Tenemos Cuéntame. ya mucho tiempo con Esperanto, que creo que sí es uno de los más raros. También tenemos High Valerian, que es el de Game of Thrones. Ese también No, sí. Sí, y también tenemos Klingon, que es de Star el Trek. de Star Trek. Sí. Ajá. Entonces creo que esos son los más extraños, digamos. Ya, la verdad, honestamente, ya perdí la cuenta porque además estamos lanzando justamente muchos cursos, pero creo que en este momento son más de 40 o hasta 50 idiomas que tenemos. Pero justo estamos este año y pronto sabrán de algunos lanzamientos que tenemos de español a otros idiomas, pero estamos creciendo la cantidad de cursos que ofrecemos. Pero sí, los más raros son Esperanto, High Valerian y Klingon. Bueno, y puedes tomar clases de matemáticas, de música, También, y de ¿no? música, Sí. también, justo esos también, yo soy muy fan de los de matemáticas porque hay unos jueguitos que te permite como rápidamente sumar, restar, dividir, para un tema de agilidad mental, que también son muy buenos. Okay. Oye, y en términos de mercado, ¿habrá un mercado que, pues,
por su complejidad se haya dificultado un poco la entrada de Duolingo? Creo que hay mercados en donde las diferencias culturales, pero también en general el reconocimiento de marcas son menores, que son los mercados asiáticos. Esos siempre han sido un poco más complejos de entrar, en parte porque hay muchísimo más competencia, Okay. porque el reconocimiento de marca y el reconocimiento de dúo no es tan grande, y por las propias diferencias culturales. Entonces, los mercados asiáticos han tenido a ser un poco más difíciles, pero hay otros mercados en donde también no es que sea difícil entrar, solo que a nivel cultural es mucho más complejo. Alemania, por ejemplo, es uno de ellos. Alemania tiene la ventaja de que, y seguramente lo van a decir, sí, claro, la retención es facilísima. O sea, una vez que tú adquieres a un usuario alemán, el alemán va a hacer su lección todos los días, no importa qué suceda en su vida, que es una cosa maravillosa que en Latinoamérica, por ejemplo, no sucede. Uh-huh. Pero el tema es convencer al usuario de que empiece a utilizar Duolingo. Es un mercado como mucho más rudo y como ácido en no seguir marcas en redes sociales, en no caer en publicidad. Entonces, el marketing dentro de este tipo de mercados es mucho más complejo porque es difícil convencerlos, ¿no? Es también lograr que la prensa, por ejemplo, te cubra en Alemania es súper complejo. Mientras que en México rápido convences a toda la prensa que te cubra y haga historias de ti, en Alemania para nada, o sea, no, hombre, o sea, no, es muy, muy distinto. Entonces, en ese sentido, sí es más complejo entrar en países como Alemania, pero la ventaja es que una vez que convences a un usuario, se queda contigo por mucho tiempo. Rebeca, después de todo lo que has logrado, ¿cómo visualizas tu futuro? ¿Qué es lo que más te entusiasma de lo que viene? Mira, yo ahorita estoy en una etapa de diversión pura, en donde, no sé si ustedes conocen el juego de Settlers of Catan. Sí, No, yo sí lo no, ¿Sí? conozco, muy bueno. A muy mí me bueno. encanta ese juego y tiendo a ser bastante buena y con mi familia así nos encanta jugar y siempre yo conquisto todas las tierras del mundo, ¿no? Y se ríen porque dicen, pues es que por eso eres tan buena en tu chamba, porque te la pasas conquistando tierritas por acá y por allá y vas de un lado y vas a otro país y pues ese sí es mi trabajo. Hoy en día es como ir abriendo distintos mercados y de ir viendo, bueno, cuál es el que sigue, cómo crecemos, cómo expandimos, seguir conquistando un poco el mundo. Y me divierto muchísimo haciéndolo, la verdad. Entonces, yo me veo seguir conquistando el mundo. Hay mucho, mucho mundo por conquistar todavía para Duolingo. Y me veo haciendo eso un rato más, la verdad. Divirtiéndome muchísimo en lo que estoy haciendo. Y sabiendo que es un privilegio poder divertirme en mi trabajo y poder amar plenamente lo que hago, construir grandes equipos de trabajo, y trabajar en una empresa que también confía plenamente en mí, en lo que estoy haciendo. Entonces, me veo conquistando el mundo un rato más para Duo. Debe que como platicábamos antes de iniciar la grabación, en Cuentos Corporativos tenemos algunas preguntas que hacemos a todos nuestros invitados, ¿no? Y que claramente queremos compartir contigo. ¿Te gustan los cuentos? Sí, cómo no, pues sí, en general todos los cuentos, sí, 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 por eso estoy en lo que estoy. ¿Hay algún cuento en particular que a lo mejor de pequeña te haya marcado o algún escritor de cuentos que recuerdes? Creo que no hay ninguno en específico. Hay un libro slash cuento que recomiendo, si no lo leí, El Principito, que creo que, ¿no? O sea, ese es un libro que cada vez que lo lees aprendes algo nuevo, creo, o te toca de una manera distinta, ¿no? Dependiendo de lo que estás viviendo. Entonces, alguna vez conocí a una persona que me decía, yo como cada año leo El Principito. Dije, mira, yo lo leí alguna vez, pero luego nunca lo he vuelto a leer. Entonces ahora tengo ese hábito de leerlo, no sé si cada año, pero cada 2 que 3, que se me antoja como reencontrarme un poquito y siempre encuentras algo nuevo o te llega de una manera distinta. Entonces yo creo que ese es de mis favoritos. Qué bueno. ¿Y sobre algún tipo de libro que sea de tu preferencia? Puede ser bien sea literatura, puede ser de la parte de negocios, puede ser sobre cine. Mira, pues hay muchos libros, como puedes ver aquí hay muchos. El libro que casi siempre
Yo la verdad no recomiendo generalmente libros de mercadotecnia, porque no creo que para hacer una buena mercadotecnia puedas leer un libro. O sea, creo que es tan distinto de marca a marca y que más bien tienes que, no sé, no he encontrado cuando menos un libro que diga, este es el libro que me ha enseñado todo lo que sé de marketing. No lo he encontrado, tal vez signifique que algún día lo tengan que escribir, no lo sé. Pero hay un libro que a mí me cambió mucho la vida, que va a parecer muy chistoso, que tiene que ver con finanzas. Yo creo fielmente en la importancia de las finanzas personales y cómo tener un buen manejo de finanzas personales te puede cambiar la vida. Para bien, porque el tener un buen manejo de finanzas personales no solamente es que te haga más rica, sino que te permite despreocuparte de la parte financiera para que ocupes ese espacio que el dinero normalmente juega en tu cabeza y está todo el tiempo dándole vueltas a tu cabeza, para que ocupes ese espacio en otras cosas mucho más productivas. Entonces, si tienes un buen manejo de tu dinero, pues ya, eso lo dejas a un lado y entonces ya te puedes enfocar y puedes hacer lo que te llame la atención, lo que te apasione y lo que quieras hacer de tu vida, porque no tienes esa preocupación. Y entonces el que me gusta muchísimo es La psicología del dinero. Recomiendo siempre mucho ese libro. Excelente libro. Y si implementan muy bien los diferentes como tips que tienen, de verdad puedes tener un extraordinario manejo de tu control, de tus finanzas, y entonces te puedes dedicar a lo que te gusta y puedes hacer grandes cosas con tu vida. Por eso considero que ese libro te cambia la vida. Okay. Oye, ¿y alguna aplicación móvil o un gadget tecnológico que recomiendes en el día a día y no puede ser Duolingo? Puede ser que lo uses en el trabajo o que lo uses a nivel personal, ¿eh? Sí, pues uno muy controversial, ChatGPT, inteligencia artificial en general. O sea, digo, yo el que tengo es ChatGPT, pero pues no hay que tenerle miedo. O sea, viene porque viene, ¿no? Y entonces eso no es opcional. Y el decir, voy a taparme los ojos y no quiero hacer uso de la inteligencia artificial porque nos va a quitar nuestro trabajo y pues sí, sin lugar a dudas lo va a hacer si no aprendes a utilizar la herramienta a tu favor. Es una extraordinaria herramienta que yo ya utilizo para muchísimas cosas desde mi día a día. Ya es mi buscador principal para empezar, y también me ayuda muchísimo en mi trabajo. Justamente todo mi trabajo es en inglés, que es mi segundo idioma y que si bien lo manejo muy bien, pues por supuesto que no es perfecto, ¿no? Y entonces presentaciones, documentos, retroalimentaciones, yo casi todo lo corro por ChatGPT para que me ayude a mejorar toda la estructura de las distintas presentaciones y textos que mando, y ha sido, bueno, me ha cambiado, o sea, me ha vuelto mucho más productiva. Rebeca, 2 o 3 empresarios latinoamericanos que tú consideres que vale la pena seguirle la pista por lo que están haciendo. Mira, Luis Bonán sería uno que es latinoamericano y que de verdad me parece un extraordinario empresario y lo recomiendo. Síganlo en Twitter y sigan su camino. Y la otra que a mí, o sea, me ha parecido fascinante y para mí es un gran ejemplo a seguir, es María Ternal. Ella es venezolana, radicada hace muchos años en México. Tuvo su agencia, la vendió, de ahí pasó a ser general manager de Twitter, si no me equivoco, de ahí pasó a ser general manager de Google, de ahí pasó a ser general manager de Stripe, y de ahí decidió, en momento cumbre de su vida, decidió dejar todo eso, Sí. Y enfocarse en ella, ¿no? Y bueno, ahora está en muchos consejos, etcétera, pero me parece que me parece una extraordinaria líder, mujer, que es muy ambiciosa, pero que también ha sabido ella tener las riendas de su propio desarrollo profesional y personal, y tomar decisiones muy arriesgadas, como llamaríamos, como justo dar este tipo de saltos en el mundo corporativo a una startup, en mi caso, ¿no? En su caso, desde vender su agencia, de ahí pasarse a una, luego pasarse a otra, luego pasarse a otra, y después decir, listo, ya, hasta aquí llegué, ¿no? Ahora voy a hacer mi propio camino, me voy a independizar y no voy a hacer nada un año. Me parece súper valioso y muy admirable. Sí, sí, la verdad es que es una de las personas que tenemos en el radar para tenerla pronto por acá en Cuentos Corporativos. Oye, y para cerrar,
dos preguntas en una un poco, ¿no? ¿Qué lecciones clave consideras que has aprendido en este viaje que te gustaría compartir con nosotros? Y de todo esto, ¿hay algo que harías diferente si pudieras empezar de nuevo? Sí, creo que uno es la resiliencia y con eso va de la mano la flexibilidad. Creo que es lo más importante en las carreras profesionales. Creo que muchos cuando estamos empezando, como queremos ver de una manera muy lineal nuestra carrera profesional, ¿no? Y siempre estamos buscando la promoción y seguir creciendo, ¿no? Y quiero ser gerente, luego quiero ser gerente senior, luego quiero ser director y como muy, muy lineal. Y la realidad es que no siempre funcionan así las cosas y tampoco debería de ser así. Muchas veces hay que, de nuevo, dar vuelta a la derecha, a la izquierda, vuelta en U, regresar, volver a subir. Entonces, esta capacidad de flexibilidad creo que es lo más importante que yo he aprendido y que me ha permitido poder fluir y crecer, curiosamente, en mi carrera profesional. Y de la mano con eso, si yo pudiera reiniciar algo que justamente en un Q&A Luis comentó, que cuando le preguntaban que de dónde surge como su ambición, ¿no? Y de dónde surge esta ambición para crear Captcha, luego para crear Duolingo y qué es lo que lo mueve. Y para él siempre decía, a mí nunca me ha movido el dinero, jamás. A mí lo que me mueve es la pasión por lo que estoy haciendo. Es el divertirme, es la pasión que le meto al proyecto. Entonces yo la verdad nunca he entendido a la gente que lo único que quiere es la promoción, la promoción, la promoción, más dinero, porque eso no te mueve, porque eso no, nunca vas a tener suficiente. Lo que a mí siempre me mueve y lo que me gustaría que mi equipo realmente le moviera es la pasión por lo que está haciendo. Y yo escuché eso en un momento en el que yo estaba persiguiendo la promoción y estaba muy frustrada, aún dentro de Duolingo. Y cuando escuché eso, la verdad es que algo cambió en mí y me lo llevé y como que me generó ruido, o sea, como que no me gustó escucharlo. Y entonces, pues dije, pues si no me gustó es porque hay algo, ¿no? O sea, porque me llegó de un nivel muy profundo. Y entonces, después de mucho análisis, dije, pues es que justamente, date cuenta, Rebeca, que lo que tienes un trabajo extraordinario donde puedes conquistar el mundo, donde te puedes divertir, donde tienes una marca que la puedes pasar bomba. Diviértete. Enfócate en eso. Y lo otro, el dinero y la promoción llegará por añadidura. Entonces, hoy en día lo entiendo y hoy en día sí lo veo y hoy en día me la estoy pasando bomba. Me hubiera encantado que desde muy joven tuviera ese mismo mindset, en que todas mis decisiones las tomara alrededor de qué me iba a llenar más, con qué me iba a divertir más, qué me iba a apasionar más y no tanto por la promoción, la dirección, el dinero, etcétera, porque creo que eso hubiera llegado por añadidura, pero me lo hubiera pasado muchísimo mejor durante todo ese camino. Bueno, Rebeca, muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido, historias, aprendizaje, anécdotas. Realmente disfrutamos muchísimo este episodio. Seguramente tú que nos estás escuchando también, así que por favor no dudes en suscribirte a tu plataforma preferida, bien sea YouTube, Spotify, Apple Podcast, Squadcast y Substack, y por supuesto calificarnos con 5 estrellas. Te invitamos también a darle clic a la liga de los amigos de Cuentos Corporativos. Este grupo de personas que nos acompaña día a día recomendándonos libros, contenido, recomendándonos también diferentes participantes para el podcast. Únete a la liga y súmate al grupo de WhatsApp donde pues estaremos ahí en conversación. Y bueno, como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de ser o tamaño, tienen todas algo en común: están hechas por humanos. Y mientras más humanos tienen, más historias que contar y más lenguajes que aprender, ¿no? Y todo cuento empieza con un había una vez. Nos escuchamos hasta el próximo episodio. Gracias, Rebeca. Gracias a ustedes.